Soy Pablo Lascurain y esto es El Arte de Entender, un espacio para cuestionar y reflexionar sobre los temas que más afectan nuestro día a día y que no tenemos presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Jueves, y los jueves a veces nos toca grabar, a veces no, pero bueno, es día del nuevo episodio del Arte de Entender. Ya vamos en el episodio 7 de la tercera temporada. Les pido disculpas que de repente nos tardamos un poquito más, pero la realidad es que también el proceso creativo de los episodios es interesante porque en lugar de ir creando uno por uno, lo que hacemos normalmente es generar unos 3 o 4 episodios que tengan de algún modo como esta secuencia a través de ellos o este hilo conductor, para que tú que lo escuchas y con un poco de suerte mía, a lo mejor escuchas 2 o 3 y entonces logras justamente como hilar estas conexiones. Los últimos 2 episodios han estado bastante buenos. Me disculpo porque tenemos ahí más o menos como la costumbre de hacerlos de entre 20 y 30 minutos, pero estos últimos 2 creo que se pasaron un poquito. Y bueno, si les gustó, muchas gracias. Si se les hizo un poquito largo, les ofrezco una disculpa, ¿no? Pero bueno, el episodio de hoy es un poquito más corto, que ya veremos también. Luego se alargan un poquito, pero bueno, hoy vamos a hablar de los roles y las figuras. Benditos roles y benditas figuras que nos acompañan todo el tiempo. El papá, la mamá, el esposo, el hijo grande, el hijo chico, el jefe del jefe. Vamos un poco entendiendo el mundo a través de estos roles, ¿no? Tanto los que interpretamos en otras personas, porque al final, pues no es que, o sea, tu jefe, pues probablemente sí tiene un rol mucho más impuesto, ¿no? Pero hay otros roles de autoridad o de emocionalidad que nosotros les interpretamos a las otras personas y también estos roles o figuras que nosotros mismos nos imponemos y que nos toca un poco interpretar hacia afuera, ¿no? Yo creo que antes de empezar el episodio, este episodio empieza como con una premisa y la premisa es que la autenticidad y el bienestar se construyen al identificar y, ¿por qué no analizar si es necesario o no transformar estos roles sociales que interpretamos y las influencias de las figuras paternas internalizadas, que con esas probablemente serán con las que empezaremos el día de hoy, pues también permitiendo una forma más natural de conectar, como siempre lo hemos dicho en este podcast, todos antes de ser papás, mamás, mujeres, hombres, gays, lo que sea, somos personas y es mucho más importante nuestro estatus de persona que nuestro estatus de heterosexual. Es mucho más importante nuestro estatus de persona que nuestro estatus de activista. ¿Por qué? Porque la persona es la esencia de lo que un ser humano busca en otro. Entonces, pues, ¿qué vemos o cuál fue un poco el raciocinio detrás de este episodio? Pues que los roles son complejos, ¿no? Sobre todo porque si nos vamos a la historia de estos roles, pues los roles nacen intrínsecamente de los roles familiares, del papá y de la mamá, ¿no? Prácticamente todos los roles que implican autoridad están basados en emular elementos del rol del papá y del rol de la mamá, y eso es lo que hacen. La autoridad se construye desde esos roles. Entonces, cuestionando que en los últimos, a lo mejor 20 años, si no es que 30, estos roles han ido transformándose. Creo que es mucho más evidente en el mundo profesional. En el mundo profesional hemos visto que pues lo común en la mayoría de las empresas es tener un jefe y ese jefe un día te podía correr o un día te podía decir que te quedas hasta las 3 de la mañana o te podía gritar o te podía ofender y se asumía pues como parte del trabajo, ¿no? Como un papá en su casa también tenía todas esas prerrogativas y nadie lo cuestionaba y no tenía ningún tipo de repercusión, ¿no? Incluso llegando a temas de violencia o de abuso o de todo eso. Y no había ningún tipo de castigo o deja tú ni siquiera de castigo, de juicio al respecto, ¿no? Porque se asumía que era intrínseco a la autoridad. Entonces, pues estos roles, ¿qué ha pasado? Conforme avanza el tiempo, pues creo que siguen apareciendo. Me parece que muchas veces se siguen asumiendo desde justamente la tradición, como si la tradición fuera algo que se confunde con la justificación. Y a veces pensamos que poner un arbolito de Navidad, pues es una tradición, pero a veces también pensamos que el hombre le puede prohibir a su pareja que salga, porque es la tradición. No. Ahí empieza el primer problema con los roles, ¿no? La tradición está mucho más ligada a ritos o rituales que hacemos. ¿Qué tipo de rituales tenemos? La violencia no debería ser calificada como un ritual, no porque nunca haya existido, sino porque hoy hemos evolucionado como seres humanos a un punto en el que entendemos que disponer de la libertad o de la vida
o de la salud o lo que sea de otra persona no puede ser causa de tradición o de costumbre. He ahí el avance que ha habido desde hace ya muchísimas décadas en temas de derechos humanos o de reconocimiento de lo que hablábamos, ¿no? De la importancia de la persona, ¿no? Entonces, pues cuando pensamos en los roles, llamémosles, no sé si se les llame así, ojo, pero llamemos los roles primarios, ¿no? Entonces los roles primarios de donde se derivan todos, como decíamos, es el papá y la mamá. Básicamente estos roles, el papá ha sido el que provee, ya sea que salga de cacería, ya sea que salga a trabajar. El que cuida, ya sea que es el que se pelea con el león que se quiere meter a la cueva o se pelea con el ladrón si te asaltan en la calle. Y pues básicamente, ¿no? Esas son como sus dos cosas más. Bueno, y el que impone autoridad, ¿no? El que decide quién hace qué, quién no hace qué. Ahora, si vamos al rol materno, el rol de la madre, pues el rol de la madre número uno es cuidar de las crías, ¿no? Es como la parte más importante de su rol. La segunda parte importante del rol primario en ese sentido es como organizar, hacerse cargo de la organización, de la logística, de la vivienda, de la comunidad, por llamarle de algún modo. Como tercer elemento, para hacer la contraparte en cada uno, pues como tercer elemento también implica el ser servicial. Porque si tienes una figura de autoridad, pues necesitas, su contraparte es la figura sumisa, ¿no? La figura que adopta los mandatos de esta autoridad, porque si no, no vendría el caso, no podrías tener solamente dos personas autoritarias porque se matan y se acaba la relación, ¿no? Entonces, tenemos esos dos roles, y aquí empieza una parte del podcast que es un poquito atípica porque empieza un poco parte de opinión mía, cosa que suelo no hacer, pero creo que en este tema da muy buen contexto. Yo creo que en gran medida esos roles fueron potencializados y masificados por la iglesia, ¿no? Principalmente la iglesia católica, pero todas tienen de algún modo esa misma premisa de la importancia de estos roles del pater y de la madre como figuras complementarias, ¿no? Uno provee y la otra procesa lo que el hombre provee. Uno reproduce y la otra pues cuida de las crías y el otro manda y la otra obedece, ¿no? Básicamente de forma muy simplificada porque no creo que nadie tenga dudas de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a ver en una primera instancia la estructura, que fue la estructura familiar, ¿no? Vamos a ver esta estructura, pues evidentemente estos roles, ¿qué pasa? Pues que de algún modo se transmutan de padres a hijos y de madres a hijas, ¿no? Y entonces crean desde esa primera instancia pues como esta complementación, ¿no? En donde no hay una conciencia directa de libre albedrío, de la forma en la que una persona, porque acuérdense que dijimos que uno es persona antes de ser mujer y uno es persona antes de ser hombre, no hay una conciencia de la importancia de la persona, hay una conciencia de la importancia de tu rol en tu organización familiar. Para los que son católicos y seguramente otras religiones, algo que comparten mucho las religiones es la familia por encima de todo, por encima de la sociedad, por encima de los individuos, por encima de los niños, por encima de todo, la familia, ¿no? Y de ahí viene esto, ¿no? De ahí viene como esta estructura en donde los roles de género son primordiales y preponderantes, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a observar estos roles en la modernidad? Pues que las cosas cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos entender, no justificar, pero entender que en otra época, en otro tiempo, espacio, pues las familias requerían que alguien cuidara proactivamente la familia, ¿no? Que se mete león. Necesitábamos que alguien permanentemente estuviera pegada y cuidando a los niños, todo el tiempo, permanentemente, entre otras cosas porque no tenían mucho más que hacer hasta que era hora de que siguieran su rol de género una vez que tenían cierta edad, ¿no? Pero cuando empieza el mundo a evolucionar, pues resulta que todas estas identidades empiezan a... No usaría la palabra evolucionar porque me parece que la evolución mayoritariamente se refiere a un tema positivo. Yo tal vez diría que empiezan a transformarse. Y de ahí es que empezamos a entender que cada rol conlleva ciertas expectativas, ¿no? ¿Cómo se espera que seas tú en ese rol? Hace poco yo justamente estaba pensando en este tema, lo mencioné un poquito en el tema pasado y hablábamos, en el episodio pasado, discúlpenme, y hablábamos de dos cosas, ¿no? Uno, pues obviamente todo lo que se refiere al constructo social, ¿no? El constructo social, pues son reglas, principios que no tienen necesariamente una fundamentación, ¿no? Sino más bien lo que
tiene que ver con el constructo social, es algo que se crea desde una lógica ficticia que asume que va a hacer que la sociedad funcione de una forma mejor. Es un constructo social, ¿no? Entonces, en algún momento alguien dijo, oye, pues es que el constructo social indica que la mejor forma de construir una sociedad es a través de un matrimonio religioso entre un hombre y una mujer con el objetivo específico de que creen familia y tengan hijos, y eso es un constructo social. No hay evidencia atrás de eso, no lo hay. Hay muchas personas que hablan de datos, de que, no sé, de que en familias con una papá y una mamá se vive menos esto o más esto, o en las familias con dos papás o con dos mamás se vive más esto o esto. En realidad, es un poco intrascendente porque el sesgo que están teniendo en esos estudios es que están evaluando personas y están asumiendo que ser hombre o ser gay o ser transexual te contrae más elementos que los elementos que tienes por ser una persona, lo cual no es verdad. De tal forma que si tú estudias cuántas personas son infieles que se visten de blanco, es absurdo. Es absurdo porque vestirte de blanco dice muy poco de ti. Evidentemente ser gay o ser transexual o ser hetero dice más de ti, pero no dice mucho más. No es que defina quién eres, define una parte muy específica de identidad o de preferencia. Entonces, cuando empezamos a ver cómo este constructo social desarrolló esto, pues empieza a ver pues como todos estos Frankensteins. ¿Por qué? Porque al final hablábamos en otros episodios de esto, ¿no? Cada uno de nosotros somos, si no trabajamos en nosotros mismos, pues el resultado de lo que nos instalan cuando estamos pequeños, de las tradiciones y el contexto social, y las poquitas, las nulas o las muchas diserciones que hacemos nosotros sobre todas esas situaciones. ¿A qué me refiero con estas diserciones? Pues básicamente a las matemáticas. Imagínate que en tu casa te dicen, oye, la vida es 12. Y en el contexto social te dicen, no, la vida es 7. Y tus amigos o tu pareja te dicen, no, la vida es 4. Entonces las diserciones que tú tendrías que hacer es decir, bueno, a ver, déjame sumo todo, resto todo y hago yo mi propio número. Bueno, la mayoría de las personas no hacen eso. Entonces la mayoría de las personas viven una vida con su 12, con su 4, con su 7 y pues tienen estas disonancias cognitivas que les hacen no saber qué hacer. Por un lado, tienen estas dualidades en donde pueden ser como muy, pues no sé, como muy contemporáneas, muy de mente abierta, pero matrimonios del mismo sexo y todo esto, pero por otro lado también quieren una boda en una iglesia, lo cual es increíble para mí desde el punto de vista meramente lógico, porque digo, tú te quieres casar en una organización que critica, refuta, juzga a alguien como tú. O sea, tú quieres ser parte de una organización que odia a las personas como tú. Y tu lucha es para que esa organización, aunque te odie, te deje ser parte de la organización. Me parece una locura. Una locura que una persona, por un rol de género que no tiene conciencia de que es por tradición y no por creencia, esté dispuesta a sacrificar parte de su valor como persona con tal de que la dejen ser parte de un grupo que no lo quiere o que no la quiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos esto? Porque que rápidamente empezamos a entender algo que se le llama el precio de la conformidad, ¿no? Y el precio de la conformidad justamente es qué tienes tú que asumir para reconciliar estas disonancias cognitivas sin tener que verlas y sin tener que trabajarlas. Puedes asumir un costo, ¿no? Que es lo que les decía, asumir un costo como el de, oye, bueno, dice la iglesia que sí te puedes casar, te vas a casar ahí en el patio de atrás sin que nadie te vea a escondidas, pero te puedes casar, te vamos a seguir criticando, vamos a seguir en desacuerdo, pero te damos permiso. Oye, pagar ese precio, o sea, pagar el precio de que alguien juzgue quién eres y juzgues cómo decides vivir solo porque tienes un rol de género metido que no tiene ningún tipo de fundamento en ningún lado. Y claro que esto conecta pues, con temas de el resentimiento que se acumula en estas personas. Es bien interesante ver el nivel de resentimiento que hay, tanto en personas tradicionales o conservadoras que tratan de hacerse open mind de un día para otro, como al contrario, personas muy open mind que en realidad conservan
estos roles de género en muchos ámbitos. Y de ahí que tenemos que revisitar y conocer qué pasa con estas creencias profundas. En el episodio anterior yo hablaba de algo, y esto me parece súper interesante porque yo por lo menos no lo he escuchado en ningún otro lado, y tiene que ver con algo que se habla mucho a la mitad. Creo que desde hace, ¿qué será? Tal vez unos 3, 4 años se habla mucho de algo que son las fragilidades masculinas, ¿no? Antes de entrar a las fragilidades masculinas, que yo pensaría que la gran mayoría de las personas que me escucha ya sabe cuáles son, o por lo menos se imagina cuáles son, yo empezaría hablando solamente de las fragilidades por cuestiones de roles de género. ¿Por qué? Porque así se entiende mejor y se hace menos parcial el tema o menos juicioso el tema. Entonces, las fragilidades dentro de los roles de género tienen que ver con, hay cuestiones por constructo social, intrínsecas al valor de las personas por cuestión de tu rol de género, ¿no? Entonces, si tú eres un hombre, en gran medida el valor que tú tienes como hombre, si tú sigues roles de género, es que tú seas el proveedor. Eso para a ti mismo, eso te da valor. Y para la mujer que sigue los roles de género, no se diga, obviamente. Para ti, hombre, parte de la forma en la que tú te valoras es siendo autoritario, porque eso sigue tu rol de género. Y las mujeres que siguen roles de género también lo van a agradecer. De ahí que también es raro cuando una mujer busca un hombre y ponen como estas características de que tenga su rol de hombre y se porte como hombre, pues no te sorprendas que sea un hombre que sea machirulo y sea un hombre que vive el rol de hombre con toda la autoridad que dicta la tradición y con todas las características que dictan ese machismo de ese rol de género, ¿no? Y al igual la mujer, ¿no? O sea, una mujer que sigue roles de género, pues lo que persigue es tener hijos y cuidar a sus hijos, ¿no? Y un hombre que sigue roles de género, pues es lo que valora en una mujer, que esa mujer esté deseando o esté deseosa de eso. Entonces, ahora sí, poniendo estos ejemplos, podemos pasar a las fragilidades. Entonces, como decíamos, las fragilidades de los roles de género son cuando un hombre o una mujer no cumple con esas características, se crea una fragilidad, ¿no? Se crea una fragilidad. ¿Por qué? Porque entonces la mujer que sigue un rol de género o el hombre que sigue un rol de género se incomoda y se enoja, ¿no? Entonces, cuando un hombre observa a una mujer independiente, inteligente, que toma sus propias decisiones y que no es sumisa, le da fragilidad. Le da fragilidad porque él dice, oye, pero si eso que haces tú es parte de lo que yo te doy y es una tercera parte de lo que me hace valioso, yo te juzgo y no te quiero porque me estás quitando valor a mí por tú ser independiente, ¿no? Entonces, por eso es tan fácil ver las fragilidades masculinas. Las fragilidades masculinas es ante una mujer que gane más dinero que él. Una fragilidad masculina es ante una mujer que tiene un cargo o una autoridad más alta que él, ¿no? Una fragilidad masculina es una mujer que físicamente es más fuerte que él. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Es bastante evidente. Ahora, de lo que no se habla y de lo que cada vez hay una crisis más grande es a la inversa. Ahora tenemos a un grupo inmenso de mujeres que persiguen roles de género teniendo fragilidades femeninas. Seguramente lo habrán escuchado ya todos ustedes y lo hablábamos en el episodio anterior. Fragilidad femenina. Todas las mujeres que es igual de grosero que un hombre le diga a una mujer porque está fuerte físicamente que parece machorra, ese insulto es idéntico a una mujer que le dice a un hombre que es un princeso porque le gusta compartir sus emociones. Es exactamente el mismo insulto. Ahora, ¿por qué la mujer se siente frágil de que un hombre comparte sus emociones y le dice princeso? O de que un hombre ponga cierto tipo de límites. Por lo mismo que el hombre. Porque ella dice, oye, pero es que si ese es mi rol y si eso es lo que yo traigo a la ecuación, pues me quitaste la tercera parte de mi valor. Entonces te señalo, te acuso y te juzgo. ¿Por qué? Porque yo me siento amenazada de que ahora voy a valer menos con base a los roles de género. Y de eso no se habla y en eso no se profundiza. Es increíble la cantidad de mujeres hoy por hoy que tienen conductas exactamente iguales a las fragilidades masculinas, pero en fragilidades femeninas, ¿sabes? Al extremo de mujeres diciendo es que yo quiero un hombre, pero que tome su rol de hombre. O sea, falta que pongan que les griten o que les falten al respeto, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque mientras más tú crees o mientras más inmerso estás tú en tu rol de género, más necesitas a tu contraparte para ser mucho más valorada. De tal forma que si tú, mujer, te buscas un hombre que no sigue roles de género y tú eres extremadamente adepta a los roles de género, es decir, tú quieres tener una familia, tú no te gusta trabajar o no quieres trabajar, tú quieres nada más estar en tu casa, tú necesitas que alguien te diga qué hacer y cómo hacerlo, pues te va a parecer que alguien que te dice, no, mi amor, tú ve y sal y haz lo que quieras, va a decir, ay, no, este no.
Si te encuentras con alguien que es amoroso y cuida a sus hijos y tú le dices, oye, pero es que ese es mi rol y eso es por lo que yo valgo, pues te vas a sentir mal, te vas a sentir incómoda. Entonces, ese es para mí una de las grandes crisis hoy en los roles de género. Estas disonancias que viven las personas en los roles de género, no solo desde las fragilidades femeninas y masculinas, sino también desde la complementación. Todas las relaciones necesitan un balance. Y en ese sentido, eso es lo único, yo diría, que reconozco de los roles de género tradicionales, que crean ese balance en donde las dos personas se sienten útiles, las dos personas se sienten reconocidas, las dos personas son valoradas. Ahora, ¿qué pasa? Si tú rompes ese balance y agarras cualquiera de los roles, el del hombre y la mujer, y le quieres quitar 2 o 3 características, pero esperas que la otra persona siga las de ella al pie de la letra, no funciona. Esa es la peor mezcla que hay en parejas, es esa. Decir, oye, yo sí me parece perfecto todo lo de los roles de género, nada más que yo no quiero ser el que trabaje, pues no va a jalar. Oye, a mí me parece perfecto todos los roles de género, nada más que yo quiero hacer lo que yo quiera y que tú no tengas autoridad y que yo pueda también, no sé, ¿sabes? No jala, no es mi opinión, es un tema de balance. Para mí, creo que el esquema donde más oportunidad hay es donde no se siguen roles de género, donde la pareja se asume como dos personas que comparten un proyecto de vida y donde se asignan con base a las posibilidades y características de cada persona y gustos y deseos y felicidades, lo que a cada persona le hace feliz y puede aportar al proyecto de vida, ¿no? Justo me parece que las personas necesitan ética y necesitan entender que nadie tiene ninguna obligación contigo ni conmigo. No te mereces nada. Yo sé que durante los últimos 5 años todas las redes sociales se han encargado, gente torpe y poco entendida, de decirte que tú lo mereces todo y que tú simplemente por existir, el reino de los cielos es poca cosa y que todo lo que tú desees, el mundo te lo tiene que dar solamente porque tú, no sé, te lavaste la cara en la mañana o caminaste 2 metros. No es verdad. Uno se merece lo que construye. Es lo que te mereces. Es lo que me merezco yo. Yo me merezco lo que construyo. Todos estos sobresimplificaciones y clichés sobre es que yo me merezco que me respeten. No, no te mereces nada. Ni siquiera te mereces, ni siquiera me merezco yo que consideren mi opinión. El que alguien considere una opinión de otra persona es un acto de empatía. Dejemos de propiciar ese lenguaje que solo envenena y radicaliza a las personas. Decir a una persona es que tú te mereces todo solo porque eres, no sé, chileno o mexicano. No es verdad. ¿Qué quieres? ¿Qué sientes o qué te gustaría merecer? ¿Te gustaría merecer una relación bonita? ¿Qué has construido? Y cuando digo que has construido, digo que has construido. Tú eres una persona bonita, eres una persona que sabe dar amor, eres una persona que sabe dedicar tiempo, eres una persona que sabe conectar, que estás abierta a conectar, que genuinamente compartes el amor. Si no sabes, si ni siquiera nunca habías pensado en estas cosas, entonces ¿qué mereces? Pues mereces descubrir estas cosas, ¿no? ¿Cómo las descubres? Pues tomando acción. Entonces lo que mereces es lo que tienes que construir. Tienes que explorar y entonces así vas a saber qué puedes ir mereciendo. No, los roles de género son una trampa en donde te convencen que tú por el simple hecho de ser hombre mereces esto o por el simple hecho de ser mujer mereces esto, lo cual no es verdad, porque todos somos personas. Entonces, el hecho de que todos seamos personas nos hace estar en una igualdad de circunstancias en cuestiones de personas. Tú no tienes por qué hacerte cargo de cosas mías. Yo no tengo por qué hacerme cargo de cosas tuyas. Tú no tienes por qué hacer A o B, ni yo tampoco. Cada quien tiene que hacer lo que quiere, lo que le nace y lo que siente. Y si a ti te parece que eso está mal, si a ti te parece que como alguien no compite para ganarse tu tiempo, pues el problema va a ser tuyo. Porque si te va mal, pues no vas a tener competidores. Y si te va bien, el competidor que tengas te va a considerar un premio. ¿Cuántas personas conoces que se hayan ganado un premio y que 5 años después el premio sea lo más importante en su vida? ¿No? ¿En qué te quieres convertir? ¿Qué mereces? Quien se cree un premio, quien se considera un premio, pues a lo mejor merece ser un premio, ¿no? Y ese premio, pues como cuando te ganas una tele, ¿no? Y viceversa. A ver, no es que sea una cosa u otra, viceversa. ¿Tú qué quieres? ¿Comprar una persona bonita? Pues eso vas a tener una persona bonita. Oye, que cuando la estés pasando mal, esa persona no te ayuda, o cuando quieres platicar o conectar, esa persona no conecta, pues no es lo que construiste. Entonces, lo que construiste, pues fue lo que mereces, ¿no? Entonces,
Me parece que todos nos hace falta tener formas mucho más profundas de entender lo que queremos. No queremos estos roles. Parece que los queremos. Miramos a nuestros papás porque los enaltecemos y los idealizamos, pero no se trata de que si nuestros papás lo hicieron bien o no. No se trata si ellos tienen una relación bonita o no. Se trata de nuestra vida. Y la vida de tus papás, si fue muy mala, habrá cosas que aprendas para evitar. Pero si fue buena, no hay cosas que tú puedas hacer un copy-paste y replicar solo por que siguieron roles de género y entonces tú buscas eso, ¿no? A mí me parece que los roles como tradicionalmente fueron ya no sirven, a menos que vivas en un contexto religioso, tradicional, en donde sigas los roles como han sido toda la vida y entonces sigues la tradición y te asumes a eso, ¿no? Les dejo ahí la reflexión. Me parece que es una reflexión muy bonita. Me parece que el amor real está hacia la persona. Me parece que cuando uno realmente se enamora, no quiere obligar a esa persona a nada, incluida obligar a alguien a que pague, a que tenga hijos, a que se quede en la casa, a que cuide. Yo creo que todo es un tema de construcción. Una compañera de vida, un compañero de vida es la persona con la que lo construyes, no a quien le pides que te lo construya. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Es un tema que a mí me gusta mucho. Es un tema que creo que mientras más encontremos soluciones como la vulnerabilidad, ¿no? Donde entendemos que la vulnerabilidad es una gran fortaleza, ¿no? Donde nos permitimos, seamos hombres o mujeres, expresar nuestras emociones, nos permitimos seguir nuestros sueños profesionales, nos permitimos hacer dinero, nos permitimos criar a nuestros hijos, nos permitimos no tener hijos. El otro día yo justamente le preguntaba a alguien en un espacio bastante lindo que yo no entendía cómo, habiendo cosas tan valiosas en las personas, su nobleza, su forma de apoyarte, su forma de darte amor, su forma de acompañarte en las buenas y en las malas, alguien podía decir que lo que más deseaba era casarse, o lo que más deseaba era tener una relación formal, o lo que más deseaba era tener hijos, hablando de la pareja específicamente. Cosas tan transaccionales y tan poco profundas, ¿no?, como casarse. No digo casarse sea malo, me parece que el hecho aislado de casarse no significa nada. Yo creo que todos deberíamos reevaluar qué es lo que nos hace feliz en un vínculo. Entonces, asumir que no somos meros actores de un guión ajeno, ¿no? Sino, y esto lo he dicho antes, ¿no? O sea, yo le deseo a todas las personas que sean el actor principal de la película en la que están. Me parece tristísimo ser el actor de reparto en tu propia película de vida. ¿Por qué? Porque eres el secundario de esta gran persona. Es el secundario de esta gran organización, el secundario de este gran impacto. ¿Y dónde eres tú el protagonista? ¿Dónde eres tú la parte más importante? Tratemos de construir nuestra vida, tratemos de todos los días pensar qué me quiero merecer y cómo lo voy a construir. Este trabajo emocional, súper importante, ¿no? Gestionar nuestras emociones, gestionar nuestras desilusiones y pues al final, lo decía Sartre, ¿no? La libertad es lo que hacemos con lo que te han hecho. Dejar de vivir en este mundo en el que el tiempo lo deciden los demás. Tu rol lo deciden los demás. Lo que estudias lo deciden los demás. El puesto que tienes lo deciden los demás. Seamos nosotros quienes nos comprometemos a construir lo que merecemos y seamos nosotros quienes nos comprometemos a construir junto con nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de vida, lo que un día soñamos y no pensamos que íbamos a lograr tener. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias por acompañarme en este episodio y como siempre, si tienes alguna pregunta o algún comentario, solo tienes que entrar a pablolascurain.com/pregunta y me encantará saber qué estás pensando.